Amigos de toda Venezuela, tal como lo hemos anunciado a través de Venevisión y en el marco de nuestro operativo Referéndum 2009, apenas a 6 días del proceso de consulta que se realizará el próximo domingo para una posible enmienda constitucional, hoy les damos la bienvenida, así como también al señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Carla. Y a todos, un saludo. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Hacía un tiempito que no venía. Bardazano, toda la plana mayor que está por allá. A los trabajadores, trabajadoras. Un saludo a todos. Me acompaña también nuestra colega periodista Carla Salcedo Flores, compañera en el área reporteril y conductora de la entrevista estelar. Así es, Eduardo. Amigos, buenas noches a toda Venezuela. Bienvenido, presidente, al estudio número 1 de Venevisión. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Carla. Muchas gracias. Presidente, estamos colocados en la perspectiva de un momento histórico y es interesante saber, en función de los 10 años que tienen el poder, los 4 que le restan, más el tiempo adicional que a través de la figura que propone este referéndum para una postulación y posible reelección, usted siga gobernando el país por unos cuantos años más. ¿Qué se ha hecho en estos 10 años? ¿Qué se ha dejado de hacer para que desde ahora ya usted prevea que no serían suficientes 14 años, que hace falta más tiempo? Tú sabes que respondiendo a esa pregunta yo pasé 8 horas en la Asamblea Nacional en mi mensaje anual comenzando el año. A ver cómo te respondo con la brevedad que el programa y el tiempo en televisión obliga. 10 años han pasado. Yo solo invito a todos los venezolanos que hagamos uso de la objetividad y comparemos. No hay nada mejor que la comparación desde mi punto de vista para responder una pregunta, o una pregunta tan importante como esta, Eduardo. Es decir, ¿cómo estaba Venezuela hace 10 años cuando este humilde servidor de todos ustedes, bueno, llegó al gobierno después de una década tormentosa? Venezuela estuvo aquí a las puertas de una guerra civil. Yo puedo usar algunas cifras. Pobreza. Hoy, por cierto, salió en CNN una entrevista que le hacían a la secretaria general de la CEPAL, Comisión Económica para la América Latina. La ubicaron, creo que para verificar unas cifras que yo usé en una entrevista que me hacían de CNN el mismo día 2 de febrero por la noche. La pobreza aquí era, la mitad de la población venezolana estaba en situación de pobreza. Hoy, bueno, hemos llegado casi al 25%. Es una reducción bien importante. Pero además, ese 25%, un poquito más, que aún está en condición de pobreza, hoy tiene salud gratuita, hoy tiene Mercal, tiene atención, bueno, y servicios gratuitos, la mayoría de ellos. Pero bueno, está ahí una cifra para verla. Pobreza extrema, casi 25%, la última medición está cerca de entre 8 y 9%. Son cifras internacionales, no son cifras de la sala situacional de Miraflores. Nosotros las tenemos mucho más precisas. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, Naciones Unidas. Venezuela estaba clasificada en el índice medio de desarrollo humano y hoy estamos en el índice alto. Somos uno de los países con índice alto de desarrollo humano. El desempleo, pues, mientras en Estados Unidos, en el mes de enero, perdieron su empleo casi 500.000 trabajadores y trabajadoras, aquí en Venezuela sigue bajando el desempleo, Eduardo. Está pero por 6%. Mientras sube en Europa, sube en Estados Unidos. La marginalidad, problemas estructurales de mucho tiempo, la economía, pues. La economía, el crecimiento de Venezuela, del Producto Interno Bruto, es uno de los más altos del mundo en estos últimos 5 años. Y va a mantener un ritmo a pesar de la crisis mundial. En lo social, en lo político, una democracia, 14 procesos electorales en 10 años. Y ahí viene el otro, las elecciones, el referéndum del próximo domingo, para el que yo invito a todos los venezolanos. Mira, estaba leyendo otra cifra. Tú sabes que hay una encuestadora, yo creo que es muy seria, Latinobarómetro, que hace encuestas mundiales. Hay Eurobarómetro, hay Asia Barómetro, hay Latino Barómetro. Fíjate lo que dice finales de año. Le preguntan a los pueblos de América Latina, ¿cuál es la mejor forma de solucionar los problemas y de avanzar en política? Distintas formas. A través de elecciones. Venezuela, nuestro pueblo responde, 80%.
¿Tú sabes cuál es el promedio en América Latina? 50%. Esos son indicadores, pero muy importantes de cómo ha cambiado el país. La Venezuela de hoy es una Venezuela que ha mejorado bárbaramente en relación con la Venezuela de hace 10 años. Hoy estaba viendo las reservas internacionales, subieron de nuevo a 33.000 millones de dólares, pero tenemos 53.000 millones de dólares en el Fondo de Desarrollo Nacional. El Fondo Estructural Chino-Venezuela tiene 12.000 millones de dólares. Fíjate que no nos ha tocado un pelo la crisis mundial, que ya tiene un año, el crash mundial. En fin, Venezuela hoy es un país pujante y un país sin duda por las vías de un desarrollo autóctono. Pero más, te termino con esto, Eduardo. Venezuela es un país libre hoy, soberano como nunca antes lo fue en toda nuestra historia. Hoy aquí mandamos los venezolanos. Con ese análisis, presidente, ¿qué falta por hacer entonces? ¿Por qué pedir más tiempo para gobernar? Faltan muchas cosas por hacer. Simón Bolívar en alguna ocasión dijo, si nos faltara algo, nos falta todo. Siempre faltan cosas por hacer. Tema pendiente, bueno, cuando yo te digo que la pobreza está por encima del 25% todavía, es que tenemos que llegar a cero, Carla. Yo quiero ver a Venezuela sin pobreza. Y Venezuela tiene cómo. Yo quiero ver a Venezuela convertida en una potencia y los necesito a todos. Nosotros nos necesitamos todos. Este proceso no excluye a nadie. Hace 10 años las mayorías estaban excluidas de la vida política, de la vida cultural, de la vida económica, de la vida social. Cuando yo te digo que la pobreza extrema todavía, a pesar de que ha caído de casi 25% a mucho menos de 10%, bueno, pero es que tenemos que llegar a cero. El tema de la vivienda, todavía tenemos un gran déficit de vivienda. El tema de la seguridad en las calles, todavía es un drama terrible que azota a nuestro pueblo, eso tiene fallas estructurales, fallas profundas que hay que ir solucionando. Además, yo te digo, la propuesta del referéndum, de la enmienda, recordemos que no es solo para el presidente de la República, es para todos los cargos de elección popular, diputados, gobernadores, alcaldes y también el presidente. Así que falta mucho por hacer y bueno, yo estoy dispuesto a continuar dando todo mi esfuerzo en aras del desarrollo nacional. Presidente, el debate hasta ahora se ha mantenido fundamentalmente hasta un asunto de semántica, pero de gran significación en contenido. Reelección o postulación, continua o indefinida. La gente de la oposición se afinca en el no es no, aludiendo un poco a lo que pasó el 2 de diciembre del año 2007. Consideran incluso que fraudulentamente se les ha desconocido en lo que fue ese pronunciamiento, porque en la reforma estaba incluido este punto. No se les Ellos desconoce. incluso colocan el tema de la alternabilidad versus la perpetuidad. ¿Por qué el empeño del presidente Chávez? Mira, ¿Por qué él es el único líder que debe ir a la vanguardia y esto si acaso no trunca, como también alude la gente que no está de acuerdo con la propuesta, el tema generacional? fíjate, la oposición insiste, como tú dices, semánticamente, ¿no?, en llamar a esto reelección indefinida, perpetuación en el poder, eternización en el poder, etcétera. Bueno, porque es parte de su estrategia. Su estrategia está dirigida a tratar de confundir a la gente, tratar de confundir al pueblo, y no solo con ese tema. Hace poco yo estaba oyendo, y todos los días, o casi todos los días, a cada rato, que después del referéndum viene la expropiación de las viviendas. Otra vez el mismo cuento. Yo tengo aquí 10 años ya gobernando, ¿no? 10 años ya. Pero ellos siguen, bueno, con el mismo disco rayado. El tema que ellos han utilizado de reelección indefinida no es tal. Yo lo escribía en las líneas de Chávez hace ya varias semanas cuando comencé a escribir una columna en los periódicos, como ustedes deben saberlo. Es decir, la reelección indefinida es un absurdo, es una estupidez, eso no existe. Si vamos a hablar de reelección, hablemos de reelección, pero no es indefinida. La reelección es definida o no es. Se define a través de un proceso electoral, se define a través de un conjunto de candidatos, se define a través de unas normas y unas leyes electorales, se define el tiempo para el cual se va a reelegir o no
a un funcionario. Así que la reelección indefinida no es sino parte de una estrategia de laboratorios de guerra mediática para tratar de confundir y de generar temores y de generar, mira, permíteme esto, yo me traje este librito que es una joya. Este libro tiene casi 200 años de editado. Este es un ejemplar original de 1830. Simón Rodríguez. Me lo regaló un hombre, un viejo, por allá en 1998. Fíjense ustedes esto. Hay que tocarlo con mucho cuidado, me lo traje especialmente. El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. Y por aquí, para leerlo, es cuando Simón Rodríguez sale a defender a Bolívar. Y aquí él, fíjate lo que dice. Segunda prueba, él hace una defensa política, ética, jurídica, histórica. Dice, lo acusan que finge el libertador renunciar el poder para asegurarse mejor en él, que protestando no querer mandar hace cuanto puede para perpetuarse, la palabrita es la misma, perpetuarse en el mando. Realmente no es así. Y aprovecho tu pregunta para explicarlo de nuevo a quienes puedan estar viéndonos y oyéndonos en este programa. De lo que se trata, el referéndum y la enmienda es solo, como dice la pregunta, modificar los artículos 160, que tiene que ver con la posibilidad de que un gobernador que esté en funciones pueda postularse, no solo una vez, si fue reelecto, sino una tercera vez. Si es que el pueblo lo elige, él va a seguir siendo gobernador, pero no es que va a ser reelecto indefinidamente, no es que se va a perpetuar en el mando. Lo mismo el 162, que tiene que ver con los diputados regionales, el 174, que tiene que ver con los consejos, la Asamblea Nacional, el 192, el 174 los alcaldes, perdón, el 192 con la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas, y el 230, bueno, con el que te conté, ¿no? Con este que está aquí. El presidente sea quien fuere. Ahora, eso existe en Europa. Existe en Europa, en casi todos los países europeos. Incluso ahora mismo en Estados Unidos, un representante al que yo conozco, por cierto, demócrata, José Serrano, ha introducido una solicitud para que se discuta en el Congreso de Estados Unidos la eliminación de la enmienda que limitó a 2 la elección del presidente de los Estados Unidos, que es como está ahora, después de Roosevelt. En fin, es más democracia. De lo que se trata es de ampliar la alternabilidad incluso, porque la alternabilidad no se elimina. Bueno, hay que decirlo clarito con un ejemplo. Si se aprueba la enmienda, como yo creo que se va a aprobar, pero aprovecho para hacer un llamado a todos a votar, y por supuesto yo hago el llamado a que votemos por el sí, porque va a ser más democracia, más poder para el pueblo. Bueno, a mí me quedan 4 años, se aprobó la enmienda el domingo, no va a ser ningún fin del mundo para nadie. Yo ayer oí a una señora que estaba en una marcha que decía, no, que mis hijos, la dictadura, pero pobrecita, la tienen engañada, salgan de ese engaño, salgan de ese temor los que aún están atemorizados. Solo va a ocurrir que si se aprueba la enmienda, bueno, a mí me quedan 4 años de gobierno. Si Dios me da vida y salud, como dice mi madre, Elena, bendíceme, entonces yo terminaré mi mandato. Si yo lo hago bien estos 4 años, como modestamente creo que lo hemos hecho en estos 10 que van, y ahí están las encuestas que nos dan un apoyo de más del 60, 70% de aprobación de la gestión, y ahí están los resultados a la vista. Lo único que va a ocurrir es que yo pudiera ser candidato de nuevo en el 2012, pero el alcalde mayor de Caracas quiere ser presidente. Bueno, que se lance en el 2012, tiene 4 años para hacer una buena gestión en la alcaldía metropolitana y competir. Yo no sé todavía si voy a ser candidato. El gobernador del Zulia, yo estoy seguro que él quiere ser candidato otra vez. El gobernador de Carabobo, yo estoy seguro que quiere ser candidato a la presidencia. El papá del gobernador de Carabobo quiere ser candidato a la presidencia, y habrá muchos más. Láncense cuantos quieran. Yo no sé si me lanzaré. Ahora, si me lanzo, compitamos, pues. El pueblo decidirá quién va a ser el presidente. Eso es sencillito, ¿cuál dictadura? Vamos a hacer la primera pausa. Al regreso continuaremos. Recuerden, amigos, esta noche ustedes, como en la mayoría de nuestros espacios de opinión, tendrán la oportunidad de hacer sus planteamientos directamente.